Universidad Nacional Siglo XX. Carrera de Derecho, Extensión Colquiri. Docente, Dr. Juan Carlos Cuenca. Materia, Derecho Penal 2. Universitaria Nilda Verónica Condori Mamani. Presenta audio libro. Tema número 25. Delitos contra el honor. Sumario. Número 1. Introducción. Número 2. Noción jurídica de honor. Número 3. Difamación. Artículo 282. Número 4. Calumnia. Artículo 283. Número 5. Ofensa a la memoria de difuntos. Artículo 284. Número 6. Propalación de ofensas. Artículo 285. Número 7. Excepción de verdad. Artículo 286. Número 8. Injuria. Artículo 287. 9. Interdicción de la prueba. Artículo 288. 10. Retractación. Artículo 289. 11. Ofensas recíprocas. Artículo 290. Número 1. Introducción. En esta oportunidad se examinarán las figuras que tienen por objeto garantizar bienes jurídicos inmateriales concernientes más estrictamente a la esfera de la personalidad propiamente dicha, el honor. Número 2. Noción jurídica de honor. Es cualidad moral que nos lleva a más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. Rodríguez de Besa, sobre el particular, expresa: el honor es el derecho a ser respetado por los demás, a no ser encarnecido ni humillado ante uno mismo o ante otros. Es un verdadero derecho, sin el que no se concibe la dignidad inherente a la condición humana y de ella derivado con independencia de la capacidad física o psíquica, de la fortuna, raza, religión, posición social y de los méritos o deméritos contraídos con los actos propios. Para una mayor comprensión del concepto, se distingue entre honor subjetivo y objetivo. Inciso A. Honor subjetivo. Es la valoración que la propia persona hace de sus atributos. Es la aspiración que todos tenemos. Es instintiva. No obedece a ningún cálculo de bienes exteriores. Casara precisa que depende exclusivamente del amor a nosotros mismos, de ese goce inefable que nos produce con presidencia del aplauso de los demás o de miras ulteriores. La sola conciencia de nuestros méritos, de nuestras capacidades, de nuestras virtudes. Lo contrario de este sentido es la vergüenza y la humillación que nos causen nuestras propias deficiencias. Esa vergüenza es independiente de la censura que los demás pueden dirigirnos. Por su parte, Cuello Calón expresa: es el sentimiento de la propia dignidad nacido de la conciencia de nuestras virtudes, de nuestros méritos, de nuestro valor moral. Este es el honor en sentido estricto. Inciso B. Honor objetivo. Es la apreciación y valoración social que hacen los demás de las cualidades ético-sociales de una persona.
es la buena reputación de que se disfruta. El buen nombre es un patrimonio de elevada estimación, pero solamente adquiere sentido en la opinión de los otros. De ahí la precisión de Casara cuando dice que el mayor número de personas a las cuales fue comunicado el ataque contra el honor aumenta la cantidad natural de la infracción, de la propia manera que el mayor número de monedas robadas aumenta la cantidad del delito de hurto. Desde el momento en que el patrimonio del buen nombre está constituido por la estimación que por nosotros tienen nuestros semejantes, él se acrecienta cuando más son las que a nuestro respecto tienen formada una buena opinión. Es natural, pues, que en la generalidad de los casos, la contemplación de los delitos contra el honor sea hecha desde este punto de vista. Sobre el particular, Cuello Calón dice: ese aspecto objetivo está representado por la apreciación y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social. Esta es la buena reputación. Número 3. Difamación. Artículo 282. Inciso A. Reputación. Es la opinión que se tiene de una persona. Honor objetivo. Fama que uno tiene como sobresaliente en una ciencia, arte o profesión. Inciso B. Sujeto activo. Es cualquier persona imputable que realice la acción descrita. Inciso C. Sujeto pasivo. Es la persona individual, natural o colectiva. Persona jurídica. Inciso D. Bien jurídico protegido. Es el honor de las personas. Inciso E. La acción en este delito. La acción en este delito consiste en revelar o divulgar un hecho, una calidad o una conducta que sean capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva. Se aclara que en este delito el sujeto pasivo puede estar o no presente en el momento de hacerse la revelación o la divulgación, lo que no sucede con la injuria, en que se requiere la presencia del sujeto pasivo, pues dice y de un modo directo. Inciso F. Condición objetiva. Para que este delito es necesario que se den los siguientes elementos. Número 1. Pública. Se exige que la conducta del infractor sea hecha en forma pública ante un mínimo de 2 personas. Tendenciosa, porque debe existir dolo directo capaz de afectar la reputación del sujeto pasivo. Repetida, volver a repetir o divulgar la calidad o la conducta, es decir, que no es suficiente que se haga una sola vez. Se necesita la reiteración en la conducta infractora, o sea, hecho que sea ejercida varias veces. Inciso G. Clase de delito. Número 1. Doloso, porque la revelación o divulgación del hecho se hace con la intención de afectar la reputación del sujeto pasivo. Número 2. Formal. Habida cuenta que el delito se consuma en el momento en que se hace la revelación o divulgación, no siendo necesario que se produzca un resultado. Número 3. Delito de acción privada, toda vez que la acción penal debe ser ejercida exclusivamente por la víctima. Por ello, la Fiscalía no es parte en estos delitos. Número 4. Calumnia. Artículo 283. Inciso A. Sujeto activo. Es cualquier persona imputable. Inciso B. Sujeto pasivo.
puede ser cualquier persona física a quien se atribuye falsamente la comisión de un delito, de modo que quedan excluidas las personas llamadas jurídicas o colectivas, sin perjuicio de que sea una conducta se subsuma en el delito de difamación. Inciso C. Bien jurídico protegido es el honor de las personas. Inciso D. La acción en este delito. La acción consiste en imputar a otro falsamente la comisión de un delito de acción pública o privada, aunque se exprese con el nombre técnico con el que se le conoce en el Código Penal o en alguna ley especial. Es decir, es esencial el conocimiento de la falsedad. Inciso E. Clase de delito. Número 1. Doloso. El tipo penal existe el dolo directo, es decir, que el sujeto activo conoce que el sujeto pasivo no ha cometido el delito que falsamente le está imputando. Se acepta la comisión culposa. Número 2. Formal, porque se consuma con una sola imputación falsa, aunque no deshonre a la persona. Número 3. Delito de acción privada, toda vez que la acción penal debe ser ejercida exclusivamente por la víctima. Por ello, la Fiscalía no es parte en estos delitos. Inciso F. Su diferencia con el delito de acusación y denuncia falsa. Número 1. La calumnia debe ser ejercida exclusivamente por el ofendido. La acusación y denuncia falsa puede ser ejercida por la Fiscalía, sin perjuicio de la participación del ofendido. Número 2. En la calumnia, el sujeto activo queda exento de pena si se retracta antes o a tiempo de prestar su indagatoria. En la acusación y denuncia falsa no se acepta la retractación. Número 3. La calumnia no se hace en presencia de cualquier persona. La acusación y denuncia falsa requiere que la imputación se haga ante un funcionario que, por razón de su cargo, deba proceder en su investigación y castigo. Número 4. La calumnia ataca solamente el honor personal. La acusación y denuncia falsa es un delito contra la función judicial del Estado. Número 5. La calumnia no requiere que se inicie la acción penal. La acusación y denuncia falsa exige que se haya iniciado el proceso penal correspondiente. Número 6. La calumnia es un delito de orden privado. La acusación y denuncia falsa es de orden público. Número 5. Ofensa a la memoria de difuntos. Artículo 284. Inciso A. Sujeto activo. Es cualquier persona imputable que ofendiere la memoria de un difunto. Inciso B. Sujeto pasivo. Con referencia a este punto, Casarar expresa que el objeto de este delito no es el derecho del muerto. Hay que buscarlo en un derecho de los sobrevivientes. Todo el nudo de la discusión está aquí. Para sostener la imputabilidad hay que encontrar un derecho violado, porque sin lesión de un derecho no hay delito. Es pues de necesidad poder sostener que cuando se injuria al difunto, se ofende el derecho de un viviente, sea en razón del efecto, sea en razón de un descrédito mediato. En definitiva, lo que se hiere al ofender a un difunto es su memoria. Por ejemplo, expresar que un difunto fue impotente en sugerir que el hijo es bastardo. Entonces, no cabe duda de que aquí los herederos, como continuadores de la personalidad del muerto, son los sujetos pasivos del delito y tienen el derecho de iniciar acción contra los responsables. El bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es el honor de las personas vivas.
Inciso E. Propalación de infracciones. Artículo 285. Inciso A. Propiedad. Significa divulgar una cosa oculta. Inciso B. La acción en este delito. La acción consiste en divulgar, reproducir por cualquier medio una difamación, calumnia y ofensa a la memoria de difuntos. Inciso C. Sujeto activo. Cualquier persona imputable que ha de divulgar o reproducir una difamación, calumnia o una ofensa a la memoria de un difunto hecho por otra persona y como consecuencia de ello ha de responder por él mismo como autor de las ofensas. Inciso D. Sujeto pasivo. Resultan ser las personas afectadas con la difamación, calumnia y ofensa a la memoria del difunto. Inciso E. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es el honor de las personas. Número 7. Excepción de verdad. Artículo 286. Inciso A. Exceptio veritatis. Es la denominada exceptio veritatis es el derecho de probar la verdad que se le reconoce al autor de un delito de difamación y calumnia o un tanto limitada en este artículo. Empero, la ley autoriza la comprobación de lo alegado en los siguientes casos. Número 1. Cuando se trata de ofensas dirigidas a una servidora o servidor público y los hechos o cualidades o conducta que se le hubieran atribuido se realicen solo al ejercicio de sus funciones. Número 2. Cuando el querellante pidiere formalmente que el juicio se siga hasta establecer la verdad o falsedad de la imputación, siempre que la prueba de la imputación no afecte derechos o secretos de terceras personas. Inciso B. Consecuencias de la acción probatoria. La acción probatoria en estos casos puede generar dos consecuencias. Número 1. Acreditada la verdad de los hechos atribuidos, el denunciado por este delito no será punible. Número 2. Acreditada la falsedad de la acusación, el sujeto activo responderá por los delitos de difamación y calumnia. Número 8. Injuria. Artículo 287. Inciso A. Historia. En el derecho romano, la palabra injuria tuvo un sentido que iba más allá de la ofensa del honor. La Lex Cornelia de Injuris penó como injuria no solo hechos contra la integridad personal, como el pulsare ag verbarare, sino también la violación de domicilio. Como ofensa al honor aparece la ley de las 12 tablas, que penó las canciones infamantes, Carmen Famosus, en el edicto pretorio. Inciso B. Difamación. El Código Penal español define con exactitud la injuria delictiva diciendo que es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Otros códigos, como el boliviano, no dan el concepto de delito, limitándose a decir que quien por cualquier medio o de un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro será reprimido con determinada pena. Inciso C. Acción en este delito. La acción de esta infracción está expresada en el verbo ofender a otro, a su dignidad o decoro. Inciso D.
ofensa. Es un menosprecio al honor y reputación de una persona. Es un menosprecio, un acto atentatorio al honor objetivo o subjetivo. La verdad de la imputación no hace desaparecer la ilicitud del hecho. Sobre este punto, Sol era clara. Decirle a una mujer que públicamente lo es, constituye injuria, porque la injuria no consiste aquí en la exteriorización del menosprecio significativo por esa persona, sino la impresión que esa exteriorización produce realmente. No podría haber ofensa si una charla se hace referente al defecto físico de una persona como cojo, manco, jorobado, tuerto, gordo, etc. Empero distinto sería si estas mismas palabras se dirigen al sujeto pasivo, con un tono de voz adecuado, con el fin de obtener que la víctima, consciente de su inferioridad física, sufra. En la injuria no bastan las apreciaciones lesivas a la vanidad o al orgullo. Así, afirmar que una persona cualquiera es ignorante en la ciencia médica no es injuria, pero el que imputa a un médico, un completo desconocido en la ciencia médica, le inflige un grave descrédito social que puede ser causada de perjuicio patrimonial. El que atribuye a un banquero o comerciante haberse arruinado a causa de su incapacidad para los negocios le cause una grave ofensa con posibles repercusiones económicas. Por otro lado, si él indica que el diagnóstico de un médico sobre una determinada enfermedad es malo o equivocado, no constituye delito. Es claro, en este caso se hiere la capacidad intelectual, pero el honor no ha sido tocado. Inciso E. Clases de injuria. La injuria puede ser verbal, escrita y real. Peña Cabrera Raúl dice: entre las injurias verbales tenemos todos los epítetos y calificaciones que logran despreciar. Aquí están incluidas las ofensas por medio de teléfono, telégrafo y teletipo. Entre las injurias escritas que no configuren medios aptos para difamar, cartas, postales y las caricaturas, siempre que consiguen ofender sin acudir a la divulgación difamatoria. Las injurias reales son los ultrajes por vías de hechos de significación ignominiosa, escupir, mojar, abofetear, delinean esa figura. Creemos con March que debe tenerse como injuria el beso a una mujer que lo rechaza cuando no se da por fines lujuriosos, sino por mofa o por burla. Los gestos que traducen injurias son infinitos. A través de los gestos se puede humillar, deshonrar fácilmente. Inciso F. Digno, na y dignidad. Digno, na no merece algo correspondiente al mérito y condición de una persona o cosa. Decoro, dignidad, calidad de digno, excelencia, decoro de las personas en la manera de comportarse. Inciso G. Decoro. Decoro la reputación, el prestigio de que goza una persona. Inciso H. Su diferencia con la calumnia. Como norma general, se puede decir que la injuria se diferencia de la calumnia, en que en esta calumnia se imputa a otro falsamente la comisión de un delito, por lo que el sujeto activo del delito puede probar la exactitud de su imputación, mientras que en aquella injuria se ofende a su dignidad y decoro. O sea, el agravio puede ser de cualquier otra índole
y no es susceptible de prueba. Inciso I. Distinción entre injuria y contumelia y en nuestra legislación. Algunos códigos penales hacen una distinción entre injuria y contumelia. Así, la contumelia es el oprobio, injuria o ofensa dicha a una persona en su cara. Es decir, que se caracteriza por la circunstancia de que se ejecute estando presente el injuriado. En cambio, en la injuria no es necesaria la presencia del sujeto pasivo en el momento en que se hace la injuria. Sin embargo, en nuestra legislación, el artículo que estudiamos no hace distingos, pues solo se limita a decir que el que cualquier medio o de un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro, lo que significa que la injuria debe estar dirigida en contra de una persona claramente identificada por sus nombres y apellidos, no siendo necesaria la presencia del ofendido. En la injuria puede estar ausente el sujeto pasivo. Inciso D. Libelo. Cuando la calumnia y la injuria se producen mediante un escrito, se le da el nombre de libelo, o más propiamente, libelo famoso. Se considera que la imputación deshonrosa se hace más grave por el medio empleado, la escritura que se hace más permanente. Para que el libelo resultare incriminale, se requiere que, además de su contenido injurioso, sea divulgado, dado a publicidad. Inciso K. En nuestra legislación. En nuestra legislación, la segunda parte del artículo que analizamos establece que cuando la calumnia y la injuria fueren cometidas mediante impreso, mecagrafiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo infamatorio. Es una forma calificada de estos delitos por el modo, y el modo que se califica es la escritura. Inciso I. Momento consumativo. Cuando la injuria se hace de palabra, aunque se use el teléfono o el celular, se consuma en el momento que se la dice. Cuando se hace por carta o manuscrito, la injuria se consuma con la repetición por la víctima o de un tercero de la ofensa, porque solo hay lesión u ofensa al honor cuando el sujeto pasivo la conoce. Inciso U. Clase de delito. Número 1. Doloso. Este delito es doloso cualquiera sea la forma de esta, pues consciente en la conciencia clara de la calidad antijurídica llamada animus injuriandi. Es un delito intencional, no admite la culpa. Si bien es cierto que la norma no exige la presencia física del ofendido, también lo es que derive indispensable una dirección intencional de ofensa a otro en su dignidad o decoro. Número 2. Formal. No requiere el daño efectivo, es decir, que se haya logrado al descrédito o menosprecio hasta el ataque a la dignidad o decoro, aunque no haya lesión para que se consuma el delito. La tentativa no es configurable. Número 3. De comisión. Esta infracción es siempre comisiva. Mancini piensa, discrepando de Casara, que abstenerse de saludar o de retribuir un saludo, no estrechar la mano, negarse a bailar, etc., no es por sí solo ofensa punible.
porque regularmente cada uno es jurídicamente libre de conducirse de tal modo, y porque si puede haber en tales casos una lesión del amor propio o de la vanidad, no parece atacado el decoro. Además, agrega que, aunque exista una obligación jurídica de saludar, la comisión puede constituir una infracción disciplinaria, pero no delito. Tanto es así que en el derecho militar el hecho de no saludar al superior es punible disciplinariamente y no como delito de insubordinación o de injuria. Inciso M. Causas que eliminan el animus injuriandi. La injuria desaparece en los siguientes casos. Número 1. Cuando el agente obra en el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber. Cuello Calón expresa: el testigo que, respondiendo a las preguntas del juez, presta declaraciones que lesionen el honor o la buena fama de una persona, no comete injuria. Tampoco la comete el funcionario público, hoy servidora o servidor público, que informa a la superioridad de la conducta indigna de uno de estos subordinados, ni el que a uno de estos reprende sus vicios o defectos. Sin embargo, en todos estos casos es también posible la concurrencia del ánimo de injuriar. Por ejemplo, si el testigo hace imputaciones injuriosas relativas a extremos que no tienen relación con las preguntas que se dirigen. Si el superior jerárquico se excede en el ejercicio de sus funciones, como etc. Y si dicho ánimo es apreciable, existe un delito de injuria. Número 2. Cuando las frases o expresiones determinadas tengan la intención de corregir. Animus corrigendi, que excluye el propósito de injuriar, puesto que no es posible admitir que se deshonre o desacredite a la persona que se quiera mejorar o perfeccionar. Sin embargo, aún obrando con tal intención, es posible caer en excesos delictuosos. Si se humilla públicamente al corregido con palabras ofensivas. Pero la exclusión de dolo solo podrá admitirse plenamente cuando el que corrige tenga la facultad de corregir. Padre, tutor, maestro, como etc. Número 3. Cuando existe el propósito de divertirse, de bromear, animus jocandi, cuando tal propósito sea el único fin de la acción y siempre que se ejercite dentro de los límites impuestos por el respeto a la dignidad y al honor ajeno. Si el animus jocandi invocado no es más que un pretexto para ofender y difamar, el delito existe íntegramente. Número 4. La intención de informar y aconsejar. Animus consulendi. Excluye también la intención criminal, pues el informe y el consejo son a veces guías de conducta imprescindibles en la vida social. Es indiferente que se trata de consejo o informe pedido o espontáneo, pero por regla general se exige que tenga carácter confidencial y que no se excedan los límites de la necesidad. Pero en caso de mala fe, si el informe se aparta de la verdad, no hay injuria. Número 5.
El ánimo de criticar o censurar puede excluir el propósito injurioso tanto si la crítica recae sobre la actuación política o pública de autoridades, funcionarios, entidades, como etc., como sobre obras científicas, literarias y artísticas, pero el derecho de crítica y censura tiene su límite racional en el respecto debido al honor y reputación de las personas. Por tanto, si la crítica o censura, aún la acerba y apasionada, no constituye delito cuando con ella se agravia y deshonra al criticado, existe un delito de injuria. Número 6. El ánimo de narrar o relatar. Animus narrandi. No excluye la injuria, pero sí el que refiere un suceso lo hace en forma tal que deshonre, desacredite o menosprecie a alguna persona cometida sobre este delito. En cuanto a la narración de los hechos históricos en general, debe observarse un criterio de gran libertad en la apreciación de la censura, tanto en los hechos públicos como de los privados, ya que a veces no es posible separar aquellos de estos, pero pueden reputarse injuriosos y por tanto punibles las narraciones y juicios que fueren ofensivos y denigrantes para los supervivientes de las personas censuradas. Número 7. También el animus defendendi puede excluir la intención de injuriar. El que en defensiva de su persona o de sus intereses legítimos dirigiere a un tercero palabras o imputaciones ofensivas no comete injuria, si no se prueba el propósito deliberado de ofender, ni el que al ejercitar un derecho pronuncia palabras en apariencia injuriosas. El animus defendendi, para excluir la intención de injuriar, ha de limitarse a rechazar las acusaciones o imputaciones, pero no cuando por vía de retorsión se proliferen o escriban palabras injuriosas, pues la comprensión de culpas no es admisible en lo penal. Número 8. Análogo de animus defendendi es el animus retorquendi. Cuando uno es injuriado por otro, si le devuelve la injuria, surge la llamada compensación de injurias, la cual, en opinión de algunos autores, extinguiría la acción penal por ambas partes, siempre que exista cierta proporción entre las injurias respectivas. Pero esta opinión no es justa, pues un delito no puede ser anulado por otro delito, y la retorsión de la injuria no puede atribuirse más valor que el de una atenuante. El Código Penal boliviano la denomina ofensas recíprocas, en la cual el juez puede, según las circunstancias, eximir de pena a las dos partes o alguna de ellas. Número 9. Interdicción de la prueba. Artículo 288. El artículo niega el derecho de probar sus imputaciones a los culpables de delito de injuria, la necesidad social y jurídica de proteger el honor está por encima de la veracidad del hecho. Evidentemente, el funcionario de la prueba de la verdad causaría más perturbación social y daño que beneficio. Sin embargo, la última parte del artículo autoriza la admisión de la prueba en los casos señalados en el artículo 286, excepción de verdad. Número 10.
Retractación, artículo 289. Inciso A. Retractación. En la acepción académica, retractar quiere decir revocar expresamente lo que se ha dicho, desdecirse de ello, por lo cual retractación es la acción de deshacerse de lo que antes se había dicho o prometido. Para seria, pues que según el diccionario de la Real Academia, la retractación solo podría recaer sobre palabras o promesas, mas jurídicamente el concepto es de mayor amplitud, porque como acertadamente expresa Capitat, representa el hecho de volver sobre un acto que se había cumplido voluntariamente, con el fin de destruir sus efectos jurídicos, definición que casi con las mismas palabras se encuentra en Cort. Ofrece destacada importancia en material penal porque en nuestra legislación el autor de un delito contra el honor queda exento de pena si se retractare antes o a tiempo de presentar su indagatoria, con la advertencia de que no se admite una segunda retractación sobre el mismo hecho. Número 11. Ofensas reciprocadas. Artículo 290. Inciso A. Elemento material. Con este artículo el juez está facultado para eximir la pena a las dos partes o a alguna de ellas, cuando las ofensas o imputaciones fueron reciprocadas en el calor de un altercado. Dicha facultad es discrepar el juez y se actúa de oficio. No es precisa una exacta proporción entre las ofensas o imputaciones para que proceda la aplicación de este criterio legal. Inciso B. Concepto nuclear. El concepto nuclear de este precepto es la reciprocidad, es decir, ofensa por ofensa. Interesa una relación de personas a persona, de ofensa a ofensa, de tal modo que, según expresa José Pecó, el fundamento de la institución no reside en el simple acaloramiento de los ánimos que puedan hacer excusable a la injuria devuelta en el acto. Los motivos de la extensión son distintos, según veremos, y pueden aplicarse tanto a la injuria inmediata como la injuria inferida después de algún intervalo. La justificación no funciona necesariamente para ambas partes. El juez, a su arbitrio, apreciando las circunstancias antecedentes de los autores, etc., puede eximir de pena a las dos partes o a alguna de ellas. El fundamento de la impunidad es de una excusa absolutoria. Esta excusa que no legitima el hecho ni lo vuelve inculpable, se funda, como ya lo hemos dicho, en la compensación de agravio inferido con el agravio sufrido en razón de su relativa equivalencia. En este sentido es aplicable respecto de los agravios la máxima paria campuribus compensantus. Inciso C. Alcances de esta exención. La ley penal que se analiza señala si las ofensas o imputaciones de donde se advierte que las difamaciones, calumnias, propalación de ofensas e injurias están incluidas